Por eso apoyamos la creación de viveros Minuto de Dios. Hemos empezado con 4 en la sabana de Bogotá y queremos implementar esa línea de trabajo en todo el país. Empezamos a sembrar árboles en Ciudad Bolívar, desde la cruz, desde ese árbol bendito, que Jesucristo nos ayude a salir adelante. Los invito a prepararnos a Pentecostés el lunes 30 en Movistar Arena, aquí en Bogotá. Ojalá todos vamos y abramos el corazón al Espíritu. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de la... RTVC Noticias, emisión central. El proceso electoral en Colombia ni se va a suspender ni se va a aplazar. En Bogotá y en Colombia ni hay ni habrá nunca un golpe de Estado. Autoridades nacionales y locales desmienten rumores de supuestos aplazamientos de elecciones o posibles fraudes. Inicia semana crucial y lo informamos en Colombia, mi elección 2022. Los desmentidos son el candidato Petro, quien ha difundido rumores sobre una supuesta suspensión. También el expresidente Pastrana, quien asegura que ya inició un supuesto golpe de Estado. Los colombianos radicados en el exterior ya eligen. Las elecciones ya iniciaron en 1000 mesas instaladas en consulados de todo el mundo. Tenemos noticias y momentos de la jornada. El hombre fuerte de Bogotá que apoya a Petro y los consejos de Gómez al candidato del pacto histórico. Señor Petro, párele al traguito, tómesela suave. Confirman que español afectado con viruela del mono estuvo de turismo en Colombia. Expertos llaman a la calma, pero piden a EPS estar atentas. Una vendedora en Bogotá fue asesinada supuestamente por las bandas del Gota a Gota. Les mostramos cifras del complejo problema de los préstamos informales. 19 capturados porque supuestamente se aliaron con las disidencias para traficar cocaína. Alcalde suspendido Quintero estuvo en la CIDH en Washington. Dice que su familia está en riesgo y que ha sufrido atentados. Estragos de las lluvias. 1.700 damnificados por el río Guatiquía en Meta. Somos el noticiero de las regiones. Comerciantes de Bucaramanga dicen que extranjeros los extorsionan. El presidente Duque está en el Foro Económico de Davos. Hizo nuevo llamado para que el planeta cuide el medio ambiente. Alarmante cifra de la ONU. 100 millones de personas sufren desplazamiento en el planeta. Esperen oportunidades. Hay empleo para auxiliares farmacéuticos en Cundinamarca. Tremendamente llamativa la pasividad, vea. Y en deportes, 4 jugadores de Llaneros, 7 meses por fuera de las canchas por el escándalo de las defensas como estatuas. Mi estimado Toño, es un final escandaloso aquí en Villavicencio. Tengo el mismo sueño. Y en cultura hablamos de Doctor Strange, la película más taquillera de este año. Buenas noches. Inicia una semana crucial para el país, previa a la jornada de elección presidencial. En las últimas horas, 2 líderes de distintas orillas políticas cuestionaron desde el proceso hasta la democracia colombiana. Durante la presentación del plan de seguridad para las elecciones, autoridades nacionales y locales los desmintieron. Fueron 2 los líderes políticos desmentidos por el gobierno nacional y el de Bogotá. De un lado, el candidato Gustavo Petro. Desmentimos tajantemente esa información falsa, irresponsable, que pretende sembrar miedo en los colombianos. La referencia del ministro Palacio es a esta frase. Que van a acabar con la cabeza del poder electoral apenas a 4 días de las elecciones. Pronunciada por Petro durante su cierre de campaña en plaza pública. No se va a suspender, no se va a aplazar ninguna elección en Colombia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien coincidió con el ministro en la presentación del plan de seguridad electoral, se sumó a la aclaración. Ningún tipo de suspensión o aplazamiento del proceso electoral.
Otra referencia de los funcionarios fue al expresidente Andrés Pastrana Arango. En esta carta el exmandatario dice: el golpe de Estado está dado, señor presidente. Por el bien de Colombia, deshágalo. El gobierno nacional no es el jefe de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La organización electoral en Colombia es independiente del Ejecutivo, como él muy bien lo sabe, habiendo él ejercido la primera magistratura del país. Ni hay ni habrá nunca un golpe de Estado. Quienes así lo digan están envenenando a nuestra democracia, a nuestro proceso electoral de manera infundada e irresponsable. El Plan Democracia cuenta con más de 300.000 hombres desplegados en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los colombianos, además de 112.000 mesas. En Bogotá, como medida preventiva, se aumentó el número de integrantes de la fuerza pública. 1.000 hombres adicionales fueron asignados para el dispositivo del próximo fin de semana. Y el proceso electoral en Colombia ya inició. Cerca de 1 millón de colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en 67 países hasta el próximo domingo. En consulados las mesas ya están abiertas. Los puntos de votación en el exterior tuvieron una primera jornada de elecciones presidenciales con normalidad. El registrador Alexander Vega habló del inicio de la jornada. Todos los kits electorales lograron llegar con éxito a todos los consulados en el exterior. Tendremos una mesa de ayuda técnica permanente con presencia obviamente de la Cancillería y la Registraduría para hacer el soporte técnico a nuestros cónsules en todo el territorio mundial. Debido al uso horario, los primeros en ejercer su derecho al voto fueron los países de Oceanía, como Nueva Zelanda y Australia, y posteriormente los de Asia y la región Pacífico. Tan solo no han empezado a votar en Shanghái, la capital económica de China, por las restricciones sanitarias debido a la situación derivada de los casos de COVID-19. Desde la mesa de seguimiento al proceso electoral de la Cancillería, 30 funcionarios han estado monitoreando en tiempo real el desarrollo del proceso durante las 24 horas del día. Tenemos toda la presencia interinstitucional que da plena garantía de que esta votación debe transcurrir con total normalidad. El único documento válido para votar tanto en Colombia como en el exterior es la cédula de ciudadanía, y las personas pueden consultar su puesto de votación en el aplicativo Infovotantes. Los cerca de 200.000 colombianos residentes en Venezuela tendrán que trasladarse a la zona fronteriza para poder ejercer su derecho al voto. Las más de 1.000 mesas estarán abiertas hasta las 4 de la tarde, hora local del domingo 29 de mayo. El Instituto Nacional de Salud confirmó que mantiene el análisis de la posible llegada de la viruela del mono a Colombia. Un viajero procedente de España ingresó a nuestro país en los últimos días y al regresar fue diagnosticado con la enfermedad. Consultamos expertos para saber cómo es el contagio. El hombre procedente de Islas Canarias en España estuvo cerca de 8 días de turismo en varias partes de Colombia. Luego regresó a su país y allí le confirmaron que era portador de la viruela del mono. El Instituto Nacional de Salud investiga posibles contactos que tuvo el viajero durante su estadía en Colombia. Las EPS e IPS fueron avisadas para que estén en alerta. El país trabaja en el estudio y seguimiento de cualquier caso que cumpla con el perfil que ya haya sido definido en los lineamientos dados a las entidades prestadoras de servicios de salud. Según expertos, la tasa de contagios de esta enfermedad es similar a la viruela común que ya se conocía. Una persona sana toca secreciones o las lesiones de una persona que está contagiada o está muy cerca, más o menos frente a frente, a menos de 1 metro de distancia, en el cual esas partículas de saliva le pueden caer a esta persona. Recuerda que cuando tuvimos la variante Omicron, encontramos que la variante Omicron le quitó el lugar número 1 al sarampión como el microorganismo más contagioso en la historia de la humanidad. La viruela del mono no tiene un tratamiento específico. Las personas vacunadas contra la viruela común tienen protección ante este virus. Aunque la viruela del mono es una enfermedad conocida hace al menos 40 años, el actual brote es inusual, según declaró la OMS. Es la primera vez que registran casos en varios lugares del mundo al mismo tiempo. La viruela símica, también conocida como viruela del mono, es una enfermedad rara provocada por un virus transmitido de los animales a las personas. Este virus pertenece a la familia de los ortopoxvirus. Los síntomas incluyen fiebre, dolores de cabeza, musculares, de espalda, escalofríos, fatiga y ganglios linfáticos inflamados. Luego aparecen erupciones en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies y finalmente costras. Aunque la Organización Mundial de la Salud ha sido notificada de 92 casos confirmados y de 28 sospechosos en 12 países no endémicos, incluidos varios de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Canadá y Colombia, una alta responsable de la entidad indicó que la transmisión puede detenerse.
Quiero reiterar que esta es una situación controlable y que podemos detener la transmisión de persona a persona. Queremos proteger a los trabajadores de primera línea. La funcionaria de la OMS destacó que en la mayoría de los casos identificados las personas no habían desarrollado ninguna forma grave de la enfermedad. De igual manera, la Agencia de Control de Enfermedades de la Unión Europea hizo un llamado a la calma. Para la población en general, la probabilidad de propagación es muy baja. Sin embargo, la probabilidad de una mayor propagación del virus a través del contacto cercano, por ejemplo, durante las relaciones sexuales entre personas que tienen múltiples parejas sexuales, se considera alta. La OMS afirma que no se trata de una enfermedad de transmisión sexual y cualquiera puede contraerla a través de contacto cercano. Sin embargo, algunos grupos como niños pequeños, mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas son más propensos a desarrollar una forma grave de la enfermedad. No hay tratamiento para la viruela del mono, pero sus síntomas suelen desaparecer al cabo de 2 o 3 semanas. Los créditos informales, conocidos como gota a gota, dejaron una nueva víctima en Bogotá. El distrito confirmó que es una práctica a la que acuden la mayoría de vendedores informales de la ciudad. El ataque fue en la localidad de Fontibón. A María Teresa Cárdenas, de 55 años, le dispararon cuando estaba en su puesto de trabajo. Dice la policía que una de las hipótesis es que el crimen ocurrió porque no pagó una cuota de los llamados gota a gota. Nuestras unidades de policía judicial se encuentran revisando cámaras, revisando videos y tomando versiones por el sector para poder ubicar a los homicidas. Según una encuesta del distrito, el 57% de la población que acude al gota a gota lo hace para surtir y poder comer o pagar recibos. A un 20% y diario a diario, pero resulta que después si usted no paga, lo amenazan y hasta lo pueden matar. El Instituto para la Economía Social confirmó que los vendedores informales que recurren a estos préstamos son amenazados por los prestamistas. Muchas veces los cobros no se hacen de manera persuasiva ni por vías jurídicas, sino que se recurre a la presión, al hostigamiento, al miedo. Dice el distrito que los préstamos oscilan entre 100.000 y 500.000 pesos. La mayor parte de las afectadas son madres cabeza de hogar. La tasa de usura es de hasta el 30% y el compromiso es hacer pagos diarios. Entre las causas de esta informalidad es que las entidades bancarias no les prestan por falta de puntaje crediticio. Las amenazas e intimidación son la constante para estas víctimas. Este caso demostraría que los delincuentes no dudan en asesinar a sus víctimas. Cambiamos de tema para contarles que 7 heridos dejó un accidente en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Un taxi, un vehículo particular y una motocicleta fueron embestidos por un furgón. Según testigos, el conductor del furgón huyó del lugar. La Policía de Tránsito designó un equipo para esclarecer el incidente y verificar si el conductor del furgón estaba en estado de embriaguez. Una señalada red de narcotráfico al servicio del bloque 30 de las disidencias de las FARC fue desmantelada por la policía. 19 personas fueron capturadas. La policía identificó a los cabecillas de esta narcoorganización como Fausto Reina, alias El Profe, y Pablo Zuliaga, alias Pipito. Los investigadores creen que eran aliados de las disidencias y los encargados de los envíos de cocaína desde el Pacífico colombiano hasta América del Norte. Coordinaciones de estos delincuentes permanentes con las FARC, Frente 30, de un sujeto conocido como Maecha, el cabecilla narcotraficante de las FARC en ese lugar del país. La ruta marítima empezaba en Playa San Juan, Nariño, con rumbo al sur de las Islas Galápagos y terminaba en las costas de México. Se capturan 12 personas en Colombia, 7 en Panamá. Una red del narcotráfico de primer nivel que delinquía en Antioquia y el suroccidente del país. Durante los operativos fueron incautadas 5 armas de fuego, 592 cartuchos, 17 celulares, 4 computadores portátiles, 4 dispositivos USB y más de 811 millones de pesos. En Arauca, el ELN instaló un artefacto explosivo improvisado que tendría un alcance de 50 metros a la redonda. El ataque fue frustrado por las autoridades. De esta manera, uno de los expertos antiexplosivos del Ejército Nacional destruye controladamente un artefacto ubicado cerca de una escuela en la vereda Rosablanca del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca. Ante esta alerta, el ESD Delta del Ejército Nacional Antiexplosivos logra la ubicación y destrucción de manera controlada. El explosivo había sido instalado en la base de un árbol por donde transitan al día por lo menos 80 estudiantes de la institución educativa Brisas del Palmar. Este explosivo instalado por bandidos del ELN
contaba con un sistema de activación por cablemando, el cual tendría un alcance de destrucción de más de 50 metros a la redonda si hubiera sido activado. Según el Ejército Nacional, en lo que va corrido del año se han destruido 54 artefactos similares en este departamento. Cambiamos de tema porque siguen los estragos de las lluvias en el país. En Itagüí, Antioquia, la creciente de una quebrada dejó 2 muertos. Información de las regiones en el siguiente panorama. El gobierno departamental del Meta anunció que serán 15.000 millones de pesos los que se invertirán en obras en el río Guayuriba, que tiene hoy en día 1.700 familias damnificadas por el desbordamiento de este afluente que ha causado la ola invernal. En el departamento de Nariño, la última emergencia por lluvia se registra en el municipio de Policarpa. Ahí 3 viviendas fueron destruidas. Se estima que hasta el momento 12 familias han resultado damnificadas y las autoridades buscan a un menor de edad. En Cali, las autoridades hacen un constante monitoreo al río Pance, esto por el aumento de nivel tras las lluvias registradas en las últimas horas, en donde se reportaron inundaciones, especialmente en vías del sur de la ciudad como la avenida Cañas Gordas. Un conductor de un vehículo también quedó atrapado en medio de las aguas y se reportó la caída de varios árboles. Los habitantes de los municipios que conforman la Mojana Bolivarense están pidiendo celeridad en las obras de taponamiento del punto conocido como Cara de Gato en las orillas del río Cauca, pues el rompimiento de este ha generado inundaciones que tienen el 90% de ese territorio bajo el agua. La comunidad de La Vereda La Palma, allí en Medellín, Antioquia, está afectada por las lluvias. Piden a las autoridades que reparen 2 vías que los comunican con la ciudad. Saludamos inmediatamente a Daniel Cañas. Daniel, muy buenas noches. Cuéntenos qué está pasando. Mateo, ¿qué tal? Buenas noches. Yo los saludo desde el corregimiento de San Cristóbal, al occidente de la ciudad de Medellín, donde habitantes de la vereda La Palma Alta denuncian que tienen 2 vías sin acceso, las únicas y principales que comunica a esta población con la ciudad de Medellín, por lo que los campesinos no han podido sacar sus cultivos, incluso los habitantes y los estudiantes de esta vereda no han podido ir a las escuelas. Más de 200 familias de la vereda La Palma Alta en el corregimiento de San Cristóbal están incomunicadas por la precariedad de las 2 únicas vías que los comunica con Medellín. La comunidad afirma que llevan más de un año solicitando la ayuda de la administración. En las reuniones que tuvimos nos dijeron que ya estaban los recursos, que ya estaba declarada la urgencia manifiesta, que ya estaban incluso los diseños para hacer unos muros de contención, pero eso nunca se ejecutó. Niños y jóvenes han tenido que dejar de asistir a clases por la falta de vías. No están pudiendo ni mandar los niños a la escuela, se está llamando a las escuelas pues a reportar que no tenemos comunicación, que no tenemos forma de pasar. Los campesinos también se han visto afectados, ya que no pueden sacar sus productos. Se pierde ahí para ahí un 30% de las ventas que uno hacía ahí. Según la comunidad, hay adultos mayores que no han podido asistir a citas de control médico, por lo que piden la ayuda inmediata de la Alcaldía de Medellín. Esta tarde quedó planteada una contradicción entre magistrados del Consejo Nacional Electoral y el registrador nacional, aunque se había asegurado que estaba elegida la firma internacional para auditar las elecciones presidenciales. El presidente del Consejo Electoral acaba de desmentir esa información. Vean. Este fue el anuncio del registrador nacional sobre la auditoría internacional para elecciones. El Consejo Nacional Electoral ya seleccionó una firma. Esperamos que haga el anuncio el presidente del Consejo Electoral de aquí al lunes, pero ya el Consejo Electoral seleccionó una firma para auditar. Sin embargo, ese anuncio fue desmentido esta tarde. Por ahora no hay firma elegida. Se recibió la oferta de la firma DataSys y en este momento un comité técnico se encuentra estudiando la experiencia e idoneidad de la firma, además del cumplimiento de los requisitos y documentación, con el fin de verificar si se ajustan al régimen de contratación pública exigida en Colombia. En el anuncio de hace 2 días se habló de DataSys Group. El magistrado Luis Guillermo Pérez aseguró que en este momento están a la espera del trámite de contratación que lo debe realizar la Registraduría Nacional. Efectivamente, ellos tienen 14 personas ya disponibles en el país para hacer este trabajo en los próximos días. Han traído a un ingeniero experto en estos temas desde España y esperemos que efectivamente pues el contrato se dé y puedan hacer su trabajo. El propio Consejo Electoral había solicitado la auditoría. Lo que queremos es evitar que eso pase, que no haya ninguna sospecha de fraude en la utilización de esos software y que la ciudadanía tenga la certeza de que se está actuando con toda la transparencia que requiere
este proceso electoral. Respecto a los señalamientos de falta de experiencia y de sanciones de la firma Datasis en Honduras, el magistrado afirmó que no es cierto y que por el contrario se tienen unas buenas referencias. La misión de observación electoral desvirtuó los rumores de un supuesto plan de suspender las elecciones a la presidencia. Dijo la entidad que en ningún escenario sería posible. Desde la misión de observación electoral queremos dejar supremamente claro que en Colombia ni constitucional ni legalmente existe una figura que permita la suspensión o aplazamiento de las elecciones. Las fuerzas militares desplegaron ya el pie de fuerza para reforzar la seguridad de las elecciones en las regiones del país. En el Atlántico, la misión de observación electoral reveló que 4 municipios están en riesgo frente a posibles delitos electorales de cara a la jornada del próximo domingo. En cuanto a Barranquilla, 11 puestos de votación presentan riesgos similares y empresarios estarían presionando a sus empleados para que voten por determinado candidato. Autoridades del departamento de Santander ya dieron a conocer cómo será el plan Democracia este próximo domingo. Más de 7.000 hombres y mujeres de la fuerza pública estarán custodiando los 87 municipios del departamento de las 7 provincias y los más de 5.500 puntos de votación habilitados a las más de 1.700.000 personas habilitadas para votar en todo el departamento. La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta ante posibles riesgos que se puedan registrar en alguno de los 42 municipios del departamento en la jornada electoral del próximo domingo. Mientras tanto, en Cali, la policía ha dispuesto de 3.100 uniformados más para garantizar la seguridad de la jornada. Fueron desplegadas por tierra, mar, aire y río las tropas del Ejército Nacional en el suroriente del país con el fin de brindar seguridad y neutralizar cualquier alteración al orden público de cara a las elecciones presidenciales. Este dispositivo estará conformado por más de 7.400 uniformados del Ejército que estarán distribuidos en más de 30 municipios de los departamentos de Meta, Guaviare, Vaupés y Cundinamarca y que harán presencia en más de 2.200 mesas de votación. Les contábamos al inicio de la emisión, las elecciones en el país ya iniciaron. Cerca de 60.000 connacionales residentes en Venezuela podrán ejercer su derecho en la zona de frontera. Información de Paola Tarazona, periodista de la Radio Nacional. En norte de Santander, en la zona fronteriza de Cúcuta y Villa del Rosario, fueron habilitados un total de 3 puntos de votación donde podrán acudir los colombianos residentes en Venezuela por falta de consulados a raíz de la situación diplomática entre los dos países. En esta primera jornada hubo baja afluencia de votantes. Sin embargo, el delegado de la Registraduría para Norte de Santander asegura que hay total garantía para esta jornada electoral. Adicionalmente, a nivel nacional hay 6 puestos fronterizos, de los cuales 3 de esos puestos fronterizos están ubicados en norte de Santander. Un puesto de votación fronterizo queda en la ciudad de Cúcuta, en el Colegio Misael Pastrana Borrero, y hay 2 puestos fronterizos en Villa del Rosario. La Registraduría invita a todos los ciudadanos de la zona de frontera a acudir a estos 3 puntos habilitados y aseguran que se cuenta con garantías además de seguridad por parte de las autoridades. Momento de cruce de dardos, los que se lanzaron Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández. Vean. Petro le dedicó varios minutos de su discurso de cierre de campaña al ingeniero Rodolfo Hernández. Lo señaló de corrupto. Hasta el millonario que dice que lucha contra la corrupción es millonario porque es corrupto. Entendámoslo bien. Hasta el que se dice que no es uribista, es uribista. Se toman los whiskies que no él y hace los negocios con sus hijos. Dijo Petro que este escándalo del ingeniero por la agresión al concejal John Claro fue en realidad, según Petro, un golpe a un líder social. El ingeniero le respondió en Twitter. Después de buscarme para una alianza, Petro empieza a atacarme cuando las encuestas muestran que soy el único que le puede ganar en segunda vuelta. Miren por dónde pela el cobre. ¿Ya no le sirvo, doctor Petro? Horas antes, Hernández dijo que un tramposo es quien explota el miedo de la gente para llegar a la cima. Se refería a la invitación de Petro de reunirse ante un supuesto plan de suspender las elecciones. Y más dardos, esta vez uno muy cargado. El candidato Enrique Gómez le envió duro mensaje a Gustavo Petro en el que pone en duda su sobriedad.
vamos por mal camino. De todas formas, el alcohol produce paranoia, es uno de los efectos conocidos de quienes sufren del alcoholismo significativo. Señor Petro, párele al traguito, tómesela suave y tal vez salga a los debates a discutir ideas y cómo vamos a sacar adelante al país. Más momentos con Gustavo Petro porque hoy presentó nuevas adhesiones a su campaña. Se trata del exsecretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, quien hace unas horas presentó su renuncia al cargo que desempeñaba dentro de la alcaldía de Claudia López. Petro aseguró que Gómez será el encargado de coordinar la campaña en Bogotá. También se unieron los representantes electos de la Alianza Verde, Catherine Jubinao y Duvalier Sánchez. J.P. Hernández, conocido youtuber y senador electo por el Partido Verde de Sergio Fajardo, anunció, escuchen esto, su respaldo a Rodolfo Hernández. A través de un video en su canal de YouTube, el militante más votado de este partido dijo que va por Hernández. Y más del ingeniero, el ex técnico de la Selección Colombia, Jorge Luis Pinto, hizo público el candidato por el que va a votar el próximo domingo. Para Pinto, santanderiano, vota santanderiano y va por Hernández. El suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, estuvo hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Allí denunció que su familia ha sufrido amenazas. Ante el organismo de la OEA que verifica los derechos humanos, Daniel Quintero realizó 2 peticiones. Pedimos medidas para evitar la destitución de nuestro cargo, pero también medidas cautelares para proteger nuestra vida, para que se conserve el esquema de seguridad. El carro de mi esposa, que es una líder política, Diana Osorio, en el país, pues su carro fue afectado en relación a sus frenos. El carro, después de entrar a una revisión técnico-mecánica, resultó salir sin frenos, lo que obligó afortunadamente sin daño grave, pero pudo haber causado su muerte. Según Quintero, ante la CIDH expuso el riesgo que corre la democracia en el país. Un gobierno que se le ha agotado el camino democrático, hoy está recurriendo a todas las estrategias inconstitucionales, violatorias del derecho internacional. Aseguró que los abogados que representan su defensa ante la Comisión Internacional fueron recomendados por Gustavo Petro. Mientras el candidato de gobierno en su cierre salió a pedir la destitución y la salida nuestra, lo que muestra el objetivo político de esta destitución, Gustavo Petro nos recomendó a los abogados para defender la democracia. Aseguró que el organismo dará una respuesta urgente a sus pedidos. Hay preocupación entre los comerciantes de 2 barrios de Bucaramanga, Santander. Aseguran que están siendo blanco de extorsiones y señalan a ciudadanos extranjeros. Acompañamos un operativo del Gaula de la policía allí en la zona. RTBC Noticias, el noticiero de las regiones, acompañó al Gaula de la policía a recorrer las calles del oriente de Bucaramanga. El objetivo de las autoridades era prevenir posibles delitos. Un habitante de calle intentó extorsionar a un comerciante de la zona. Esta campaña se llama Yo no pago, yo denuncio. Es una campaña que busca incentivar a la ciudadanía a la denuncia mediante una línea de emergencia que es la línea 165. Desde hace un tiempo, habitantes de calle extranjeros se acostumbraron a pedir dinero y comida en algunos negocios de este sector, pero a este hombre llegaron a exigirle dinero. Eso es extorsión. Viniendo una habitante, o sea, de calle, a estar pidiendo y extorsionando, prácticamente pidiéndole dinero a la gente, formando presiones contra la gente. Le pedimos a los más de 600 negocios que existen en el barrio Prado no dar un solo peso. Según el Gaula, los casos más frecuentes de extorsión los idean en centros penitenciarios y por vía telefónica. Las autoridades insisten en denunciar. 30 comunidades indígenas en Novita, Chocó, están confinadas hace un mes por las amenazas del ELN. La Defensoría del Pueblo designó una comisión para mediar con el grupo armado. Este es un informe de Karina Prado, periodista de la Radio Nacional de Colombia. La Defensoría del Pueblo denunció que desde el 25 de abril del año presente, estas comunidades se encuentran confinadas. Se trata de las comunidades que residen en el Alto y Medio Tamaná. En este territorio se registra una verdadera crisis humanitaria. Se presenta escasez de alimentos en los hogares
ante la imposibilidad de abastecimiento. Además, los habitantes que presentan quebrantos de salud no pueden ser trasladados a hospitales o centros médicos ante la falta de garantías de seguridad. En agosto de 2021, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que advirtió los riesgos que corren estas poblaciones por la presencia del ELN y el Clan del Golfo en la zona. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. El presidente Iván Duque hizo un llamado para la preservación del medio ambiente en el planeta. El mandatario participa en el Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos, Suiza. Durante su intervención en uno de los foros del evento, el jefe del Estado resaltó la importancia y el liderazgo del país en la lucha contra el cambio climático. Transición energética, que es cómo podemos expandir nuestras energías renovables no convencionales para beneficio de las ciudades. Movilidad limpia, que también es algo que hicimos en Colombia. El mandatario nacional se reunió con líderes mundiales y empresarios a quienes explicó por qué es importante invertir en Colombia. Estamos hablando todos acerca de tener un 30% de nuestro país como áreas protegidas. Y sí vamos a lograr esto este año en Colombia. Duque destacó la importancia de la gestión de los ríos. Las ciudades europeas fueron construidas viendo hacia los ríos, pero ese no fue el caso de las ciudades latinoamericanas. Y nos tomó mucho para sanear el agua. Si nosotros no saneábamos el agua, toda la destrucción del ecosistema bajaba por las montañas y llegaba a los corredores principales de ríos del país. Para el jefe del Estado, la infraestructura verde es eficaz para utilizar mejor la energía. Atención a esta noticia relacionada con la guerra de Ucrania. Militares colombianos entrenarán a soldados de ese país en detección y desminado humanitario, cuya capacitación será dada por 11 ingenieros militares que irán a un país miembro de la OTAN vecino a Ucrania. Esta capacitación se hará en doctrina, técnicas y tácticas de desminado militar. Información internacional en RTVC Noticias y atención a este preocupante informe de Naciones Unidas. El número de desplazados en el mundo superará por primera vez el umbral de 100 millones de personas. La invasión rusa a Ucrania agravó el panorama humanitario. Una cifra alarmante, preocupante y aleccionadora. Así calificó Filippo Grandi, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la cifra de 100 millones de desplazados forzados en el mundo. Según ACNUR, a finales de 2021 hubo cerca de 90 millones de personas desplazadas a causa de la violencia, los conflictos internos en sus países, las violaciones a los derechos humanos y las persecuciones. Sin embargo, la situación que vive Ucrania, que fue invadida por las tropas rusas el 24 de febrero, ha provocado el éxodo de más de 8 millones de personas que tuvieron que huir a otras zonas del país y más de 6 millones de refugiados que cruzaron las fronteras. La cifra de los 100 millones, que representa más del 1% de la población mundial, se suma a la que reportaron dos ONGs que contabilizan 60 millones de desplazados internos en el planeta. Según el secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, el sistema de ayuda internacional se encuentra desbordado y no podrá responder sin recursos suplementarios a las necesidades de 100 millones de personas. ACNUR advirtió además que al menos 20 naciones siguen denegando el asilo a personas que huyen de sus países, usando como excusa las medidas adoptadas para luchar contra la pandemia del COVID-19. Grandi les pidió levantar este tipo de restricciones que vulneran un derecho humano fundamental. Y Estados Unidos vive días de crisis por falta de leche pediátrica de fórmula. Con el fin de aliviar entonces la crisis, en las últimas horas llegaron desde Europa toneladas de este alimento clave para muchos menores de edad. El gobierno dijo que con este aporte podrán alimentar durante una semana a cerca de 27.000 niños. Así se ven 35 toneladas. 35.380 kilogramos para ser exactos de fórmula infantil especial o leche en polvo para bebés, y llega en un avión militar debido a lo apremiante que es su entrega. La primera de varias a los Estados Unidos cuando el país atraviesa desde hace 3 semanas una particular, muy rara e inusitada escasez del insumo nutrimental que ha llevado a miles de padres a pujar contra reloj por las pocas latas disponibles en los anaqueles.
Este cargamento proveniente de Alemania, suficiente para más de 500.000 de biberones, el 15% de la fórmula de grado médico especializado que se necesita en los Estados Unidos, es el pionero de la Operation Fly Formula del presidente Biden, que dispuso de aviones de la Fuerza Aérea ante el predicamento que supuso el cierre de una planta del laboratorio Abbott, que desequilibró la solvencia de este polvo que alimenta a millones de neonatos. La situación sirvió para que el gobierno identificara que existe un importante control individual de una compañía sobre las cadenas de suministro, y es justo desde ahí que proyecta una respuesta más duradera a la insolvencia de la leche en polvo, pero por lo pronto se concentra en el alivio gradual a la escasez. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Los saludo desde la ciudad de Medellín. Pues la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR sancionó al Club Llaneros. Todo esto por las irregularidades sucedidas en el segundo semestre del 2021 en la final del torneo de ascenso ante Unión Magdalena, equipo que finalmente ascendió a la primera división. Estas fueron las decisiones del ente regulador. Son 4 los jugadores de Llaneros que estarán 7 meses fuera de las canchas y deberán permanecer lejos de toda actividad relacionada con el fútbol. Y multa equivalente a 16 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La DIMAYOR apela al artículo 116 del Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol porque se atentó contra la dignidad y decoro deportivo. El club recibió una sanción económica de 30 salarios mínimos mensuales y se les exige la implementación de políticas de integridad deportiva, las cuales deberán implementarse en un plazo máximo de 6 meses desde la decisión. 5 meses y 19 días tuvieron que pasar para la sanción. Este partido definitivo para el ascenso generó escándalo en el mundo por esta jugada. La defensa de Llaneros se quedó quieta ante el avance de sus rivales del Unión. El triunfo le dio el cupo en la A al equipo de Magdalena. Llaneros le confirmó a RTVC Noticias que el proceso llegará hasta el Tribunal Arbitral del Deporte. Con las victorias de Millonarios, Tolima e Independiente Medellín y además el empate entre Junior y Atlético Nacional en Barranquilla, comenzaron los cuadrangulares finales del fútbol profesional colombiano. Pues aquí en RTVC Noticias hacemos un resumen y un repaso de qué fue lo que sucedió. El azul no jugó bien, pero pegó primero y con casa llena. Tocábamos el balón, pero no éramos profundos, era un juego sin riesgo. Y por este penal, Bucaramanga puso en tela de juicio a Bismar Santiago. La decisión arbitral, al no utilizar la herramienta tecnológica establecida VAR, perjudicaron al Club Atlético Bucaramanga. Pero en el otro partido del Grupo A no importó el fútbol, sino los malos entendidos entre el arriero Herrera. Este que está acá es el entrenador de Nacional. O sea, yo me llamo Hernán Darío Herrera. Y un desconcertado Juan Cruz Real. Se merece todo el respeto. Yo no hablo con mis colegas. Medellín sigue invicto en casa y Vladimir tiene más que satisfecho a Comesaña. Yo estoy complacido porque el equipo jugó como hay que jugar estos partidos ante un rival, repito, incómodo y peligroso siempre. Y como la autocrítica importa, Alexis fue duro con sus jugadores. El equipo hoy no jugó bien. Este no es el equipo. En Envigado hubo aguacero de goles de un Tolima que ganó, pero que tiene la mente en Libertadores. Y esperemos que nos recuperemos porque la cancha fue difícil y muy complicada, la verdad fue peligrosa inclusive. Y también hubo lluvia de dudas en el banco local. 3 triunfos y un empate. Así comenzó el capítulo de cuadrangulares en la liga. Y hoy los saludo con este blues porque un día como hoy, pero de 1974, se murió Duke Ellington, uno de los grandes padres del blues y del jazz de la música folclórica de Estados Unidos. Tiene una cosa bien particular y es que era negro en una época en la que Estados Unidos era completamente racista. Entonces que hubiera podido volverse pianista, volverse compositor y además estrenar obras fue todo un logro. Bueno, con esa y otras noticias de la cultura que les va a contar
En la siguiente nota, Juan Sebastián Ramírez, les doy la bienvenida esta noche. Adelante, Lord Cultura. Comienza la pesadilla. Doctor Strange en el multiverso de la locura es la película más taquillera de este año, superando los $800 millones recaudados. Un éxito que en parte es gracias al concepto del multiverso, una colección de infinitas realidades en universos alternativos. Dosis de ficción que ha construido Marvel, pero aunque no lo crea, tiene una explicación científica. Abriste el portal entre los universos. Lo primero que tiene que memorizar es el término de superposición, un fenómeno que ocurre en la física cuántica cuando una partícula está en varios lugares a la vez, así no podamos verla. Un ejemplo es el experimento del físico Erwin Schrödinger. En ese momento, tú estás dividido en dos copias idénticas. Aquí un gato se encuentra dentro de una caja cerrada en la que hay un frasco con veneno y una partícula radiactiva. Si esta se desintegra, un sensor activará la ruptura de un frasco con veneno y el gato morirá y vivirá. Aunque suene raro, esta es la explicación. Recuerda que estamos hechos de electrones y átomos que obedecen las leyes de la mecánica cuántica, así que también somos mecánicamente cuánticos. Entonces, cuando abrimos la caja, no hay medición ni colapso de la función de onda, simplemente nos entrelazamos con el estado del todo dentro de la caja. Entonces vemos al gato vivo y vemos al gato muerto. Y si bien la película de Doctor Strange exagera la superposición cuántica, lo mejor que puede hacer es no darle tantas vueltas al asunto y disfrutar los diferentes universos e historias que nos llevan a explorar la realidad de Marvel. El precio del dólar bajó 39 pesos con 39 centavos y llegó a 3.950 pesos con 45 centavos. 270.000 colombianos han sido capacitados para ejercer su función como jurados de votación en las elecciones presidenciales del próximo domingo 29 de mayo. 84.000 traspasos vehiculares hicieron los colombianos en abril, un aumento anual de 2,9%. 1.200 pesos es el costo de la vacuna para ganado contra la fiebre aftosa. Hoy inició el primer ciclo de inmunización en 621.000 predios rurales. La Procuraduría les exigió a excombatientes del Frente 34 de las FARC mayor compromiso con la verdad. Los exguerrilleros comparecen ante la JEP para hablar de reclutamiento de menores de edad. Más hechos del día en el siguiente resumen informativo en un minuto. La JEP citó a declarar entre el 6 y 15 de junio al coronel Byron Carvajales, comandante del batallón de alta montaña, igualmente al coronel en retiro Rubén Blanco Bonilla y 4 militares más para que respondan por crímenes en Valle del Cauca y Cauca, como homicidios, desapariciones, desplazamientos, torturas, violencia sexual y otros hechos atribuidos a la fuerza pública. Un juez ordenó al ICBF garantizar la atención de 2.500 niños en 4 hogares comunitarios ubicados en Fusagasugá, Caque, Salamesa y San Juan de Río Seco, Cundinamarca. La decisión es consecuencia de analizar una tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo. A 70 millas náuticas de la costa nariñense fueron rescatados 3 pescadores que duraron 4 días a la deriva. La embarcación sufrió una falla mecánica. Las 3 personas fueron trasladadas a Tumaco, donde se reencontraron con sus familiares. En 6 operativos de la Policía de Tránsito en Valle del Cauca lograron capturar 5 personas e incautar más de 2.000 kilogramos de marihuana, 878 kilogramos de cocaína, 4 vehículos y material explosivo que sería utilizado para atentar contra la fuerza pública. Lunes de emprendimiento en RTVC Noticias. Reutilizar el plástico desechado y convertirlo en marcos de gafas. Esa fue la idea de un grupo de jóvenes. Veamos su historia. Esto arranca en la universidad. Arrancamos vendiendo cuelgagafas como una manera de ganarse unos pesos extra con el aporte inicial de cada uno de los socios, que fueron 100.000 pesos. Nos aliamos con fundaciones y con recolectores y recicladores de plástico para que ellos sean los que se encargan de recoger ese material, reprocesarlo, reciclarlo, vendérnoslo a nosotros y con eso pues nosotros terminamos haciendo las gafas. Acá en la tienda puedes hacer el Sanju Experience, que es que creas tu propia mezcla, lo metes a una máquina y en 20 minutos te salen tus gafas personalizadas y el último paso de ese proceso es escoger el tipo del lente. Queremos ser los líderes de un segmento que es gafas y accesorios para gafas sostenibles en Latinoamérica. Arrancar así sea en reversa
Es una frase que siempre digo, pero creo que motiva mucho y es: no planeen tanto, arranquen, ejecuten, que el tiempo les irá dando el camino correcto. Noticias de la guerra de Ucrania. Hoy en Kiev condenaron a cadena perpetua al primer soldado ruso señalado por crímenes de guerra. En esta guerra, que rasguña los 90 días de duración, a Ucrania le han arrancado pedazos segundo a segundo. Y en ese orden, en una compensación apenas preliminar y no equivalente, con una cadena perpetua, ella arranca un primer pedazo de justicia a quien le instaló esa guerra, juzgando al primero de los emisarios rusos encomendados a transformarla. Shishimarin Vadik Evgenievich, nacido el 10 de octubre de 2000, es declarado culpable de cometer un delito penal y es condenado a cadena perpetua. Fuera de sus orillas, Ucrania retumba. Las élites políticas y económicas del mundo dialogan en Davos en el Foro Económico Mundial. Al instalarlo, se dijo que esta guerra remoldeará la historia y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió el fin de cualquier tipo de comercio con Rusia. Su delegación allí volcó esta casa que utiliza Moscú cuando asiste al foro en la de crímenes de guerra como contrapeso mediático al Kremlin. El punto principal por el que la delegación vino a Davos es para decirle al mundo que no somos nazis, somos patriotas de nuestras ciudades, patriotas de nuestro país. Y mientras la primera dama ucraniana, Olena Zelenska, aboga para que la OMS apoye una iniciativa que fortalezca la salud mental en su país, el recuento de los daños es una de las rutinas que Rusia impuso. Ahora concentrada más que nunca con su ofensiva en el este, sigue redibujando así a Ucrania. Y en otras noticias del mundo, la ONG Oxfam pidió hoy imponer un impuesto a las grandes fortunas del planeta, dado que según su más reciente informe, los más pobres están sufriendo cada vez más la inflación. Más noticias del mundo a continuación. Durante su visita oficial a Japón, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a defender militarmente a Taiwán si China intenta tomar por la fuerza el control de la isla autónoma y le advirtió a Pekín que coquetea con el peligro. China criticó la declaración de Biden y señaló que está dispuesta a defender sus intereses en Taiwán. Tras 2 años de pandemia, el Foro de Davos volvió a reunir a las élites económicas y políticas del mundo, exceptuando a Rusia. Durante la primera jornada se habló de los efectos de la guerra en Ucrania, en especial por el aumento de los precios de la energía y de los alimentos. El Fondo Monetario Internacional prevé un año difícil, pero descartó una recesión global. Un edificio en construcción de 10 pisos en Irán colapsó. 6 personas murieron, decenas resultaron heridas y al menos 80 estaban atrapadas bajo los escombros. El supervisor de la obra y el propietario fueron detenidos mientras se investigan las causas del incidente. Italia rindió homenaje al juez Giovanni Falcone, asesinado por la mafia siciliana hace 30 años. El primer ministro Mario Draghi y el presidente de la República, Sergio Mattarella, exaltaron el coraje del fiscal que junto a Paolo Borsellino murieron el mismo año en diferentes atentados y se convirtieron en héroes nacionales por su labor para combatir al crimen organizado. Y llegamos a oportunidades. Hay vacantes en varios municipios de Cundinamarca para auxiliares en servicios farmacéuticos. Vean cómo postularse. En oportunidades para que auxiliares en servicios farmacéuticos trabajen en diferentes municipios de Cundinamarca, vaya a la página agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes. Luego escoge el departamento Cundinamarca, selecciona el ítem salud y escoge la convocatoria. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar le aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser técnico o tecnólogo y tener mínimo 6 meses de experiencia laboral en el área. Atentos, porque son 57 vacantes con salarios de hasta 1.500.000 pesos mensuales que se están ofreciendo en diferentes empresas de municipios como Chía, Soacha, Tabio y La Vega. Recuerde que la convocatoria va hasta que se agoten los cupos. Y muy importante, si quieres seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y
Y en otras noticias deportivas, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, no quiso hacer ningún comentario sobre las posibilidades y los nombres que se han ido dando en los últimos días para ser el reemplazo o más bien el nuevo entrenador de la Selección Colombia masculina de mayores. Así que por lo pronto todavía no se sabe quién dirigirá a la tricolor. Néstor Lorenzo es el hombre que se afirma desde algunos medios era el entrenador de la Selección Colombia. El trabajo periodístico obliga a preguntarle al presidente, pero el encargado de dilucidar el asunto dejó de serlo para convertirse en un experto gambeteador de periodistas. Voy corriendo para el El que no eludió la pregunta fue Fernando Jaramillo, presidente de la DIMAYOR. Eso es un proceso, yo sé que los hinchas y muchas personas tienen afán, pero yo creo que lo debemos que llevar con toda la seriedad y que sea un proceso que al final nos dé un nombre que sea el adecuado para ser el técnico de la Selección Colombia. En temas que lo comprometen un poco más a él y a la entidad que preside, habló de la protesta de los futbolistas que buscan participar en temas administrativos de los eventos en los que actúan. Realmente el derecho a la protesta lo tienen, no estamos de acuerdo cómo lo hacen afectando el juego y el espectáculo, en eso no estamos de acuerdo, pero definitivamente pues nosotros estamos trabajando en lo mismo que ellos, queremos el bienestar de nuestros jugadores, queremos crear condiciones ideales para que ellos puedan desarrollar su trabajo. También se refirió al arbitraje nacional, dada la coyuntura de no tener jueces en el Mundial de Qatar. Yo creo que el arbitraje en Colombia ha mejorado sustancialmente a pesar de las quejas. Aún no hay humo blanco por el técnico y mientras tanto, el país futbolero sigue en incertidumbre queriendo saber quién dirigirá el barco de su ilusión deportiva. Kylian Mbappé volvió a hablar sobre su renovación con el Paris Saint-Germain en una rueda de prensa que dio en París y sobre todo que también manifestó que el sueño de él sigue siendo vestir la camiseta del Real Madrid. Entre cánticos, fotos con los hinchas y el respaldo de Al-Khelaifi, Mbappé fue contundente. El proyecto aquí ha cambiado. El club quiere hacer varias modificaciones a nivel deportivo y eso me hizo querer quedar. Mi historia con PSG no ha terminado. No negó que su sueño es jugar en el Real Madrid, pero quiere en 3 temporadas darle títulos a su actual escuadra. Antes de anunciar la decisión a mi equipo, llamé a Florentino Pérez porque lo respeto y respeto al Real Madrid, porque han hecho todo por mí y querían hacerme feliz y eso se lo agradezco. Fueron multimillonarios los esfuerzos del presidente para lograr que el 7 siguiera vistiendo la camiseta. Es muy importante para nosotros y para la Ligue 1, para Francia. Su elección es una señal muy importante. Nos quedamos con el mejor jugador del mundo. Se acabó la novela. Kylian seguirá siendo rojiazul hasta 2025. Y tras varias semanas de recuperación, nuestra triple medallista olímpica Mariana Pajón se consagró campeona de la Copa de Francia La Roche. Con esta muy buena noticia, nosotros hacemos el recorrido por nuestro resumen deportivo del día. La FA Cup dio a conocer el 11 ideal de la temporada 2021-2022 y Luis Díaz es el extremo titular. El guajiro fue elegido hombre del partido en la final que Liverpool ganó desde el punto penal ante Chelsea. Este martes comienza la última semana de la edición 105 del Giro de Italia. La etapa 16 tendrá un recorrido exigente de 202 kilómetros entre Salò y Aprica, con 3 puertos de primera categoría. El mejor colombiano sigue siendo Santiago Buitrago, que se ubica en la casilla 17. Rafael Nadal y Novak Djokovic certificaron su pase a la segunda ronda de Roland Garros. El español venció al australiano Jordan Thompson con un triple 6-2, mientras que el serbio se impuso ante Yoshihito Nishioka por 6-3, 6-1 y 6-0. Este martes a las 7 de la mañana debutan Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Que nadie se ha casado. Esto, que suena en todos los matrimonios mientras la novia camina hasta el altar, es en realidad uno de los 13 números musicales que Félix Mendelssohn escribió en 1842 para una obra de teatro de William Shakespeare. La obra de teatro se llama Midsummer Night, que en algún momento tradujimos como Sueño de una noche de verano, aunque debería ser algo así como Sueño de una noche de San Juan, porque Midsummer es el nombre en inglés para la fiesta de San Juan. Como sea, es una de las historias más meta que conozco. Meta es una palabra que usan los académicos para hablar de un relato dentro de otro relato, como las matruscas rusas. Vamos de afuera hacia adentro.
Shakespeare escribió una obra de teatro sobre un matrimonio entre el duque Teseo de Atenas y la reina Hipólita de las Amazonas. En esa obra de teatro hay otra obra de teatro que están preparando para presentar en la fiesta de ese matrimonio. Mientras ocurre ese matrimonio, hay otro matrimonio en proceso, el de Hermia y Demetrio. Pero el problema aquí es que Hermia no ama a Demetrio, sino a Lisander. ¿Me siguen? Primero Shakespeare, dentro el matrimonio de Teseo e Hipólita, y dentro el matrimonio en proceso de Hermia y Demetrio. Sigamos, íbamos en que Hermia se tiene que casar con Demetrio, así le dijo el papá, pero como está enamorada de Lisander, se escapa con él. El problema es que hay otra mujer que se llama Helena, que también está enamorada de Demetrio, y para joder a los enamorados, le cuenta todo a Lisander. El caso es que los cuatro terminan persiguiéndose por el bosque. Fin de ese acto. En otro acto, la reina y el rey de las hadas se pelean por un paje. O sea, por un niño huérfano que la reina quiere tener de paje y el rey quiere meter al ejército. El rey le pide al duende Puck una poción que se pone en los párpados de la gente mientras duerme y cuando se despierta se enamora de lo primero que ve. Como está furioso con la reina, el rey de las hadas quiere que se enamore de un animal. No entiendo muy bien cómo eso va a ayudar en la discusión, pero pues la gente de la realeza siempre ha sido bien rara. Puck enreda todo y le echa la poción a la persona equivocada. Demetrio y Lisandro terminan enamorándose de Helena. La pobre Hermia no entiende nada y la reina se enamora de uno de los actores de la obra del Principio. ¿Se acuerdan la que iban a presentar en la fiesta de Teseo e Hipólita? Esa. Pero ese actor tiene cabeza de burro. En fin, nada tiene sentido y por eso se llama Sueño de una noche de verano. Esto no es una ópera, sino una obra de teatro de 5 actos, la música no suena todo el tiempo, aparece en lugares muy específicos. Esto, que nosotros conocemos como la marcha nupcial, suena en el intermedio de los actos 4 y 5. Es totalmente instrumental y dura 4 minutos, pero lo que suena en los matrimonios es solo este minuto, que es el primero. Ahora la pregunta del millón: ¿por qué se volvió la música de los matrimonios? Al parecer, la responsable fue la princesa Victoria de Sajonia, que cuando se fue a casar con Federico III de Alemania, quiso usar esta música mientras caminaba hasta el altar. Yo soy Laura Galindo M, y esto es un cuento para contar de Señal Clásica y RTVC Noticias. Y a propósito de la marcha nupcial, Patricia, ¿sonó en su matrimonio? No, no sonó esta canción, sonó Puente de Gustavo Cerati. ¿Sabe cuál es? Cruza el amor, yo cruzaré los dedos. Se las dejo de tarea para que la escuchen. Es una canción muy bella, también acerca del amor. Es que yo como que eso de pertenecer a la realeza no va conmigo. Y con amor y matrimonio despedimos nuestra emisión central para hoy. Ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos nuevamente mañana. Somos RTVC Noticias, el noticiero de las regiones. Chao. RTVC Noticias, emisión central. Descarga Infovotantes y accede a toda la información sobre las elecciones del próximo 29 de mayo. En Infovotantes podrás consultar la tarjeta electoral, tu lugar de